Buenas tardes, muchas gracias a las autoridades que nos acompañan y a las exautoridades que nos acompañan y a los colegas y compañeros y a la familia y a todos. Es un honor dirigir la palabra a tanta gente. Antes de nada, debo decir que quien quiera conocer bien el tema que se va a tratar, debería, en vez de estar aquí, leer al menos estos 4 libros de Leonardo Benévolo, de Pedro Vidagor, de Fernando Terán y de Ángela de Mer, también santanderina, o por lo menos trabaja aquí. El primero es una visión muy somera de la historia del urbanismo en el mundo, muy ilustrado y muy fácil de leer, el de Leonardo Benévolo, este de abajo. Los 2 últimos son concienzudos y extensos trabajos. El de Fernando Terán sobre la totalidad del proceso de urbanismo moderno en España, y el último, un trabajo muy académico de la Universidad de Cantabria, editado por el Ayuntamiento y relativo específicamente a la ciudad de Santander desde 1941 a 1990. Justo el espacio de tiempo que nos asignó la comisión de los colegios a Juan Carlos y a mí para distribuirnos la historia de esta ciudad, la historia reciente del urbanismo de esta ciudad. También se debe de leer un opúsculo, que es aquel que hay allí, de 20 páginas, de Ordey Corsini y Valtierra de Luis, colgado en la red por la Universidad de Navarra, aunque tiene algunos errores de autoría. Es una comunicación para las primeras jornadas de urbanismo del norte de España. Bien, esto debería de ir al final, es la bibliografía, pero así ya saben de qué va a ir esto. Me piden una visión personal y vivida del urbanismo de entre 1960 y 1990 en Santander. Está claro que me ven viejo, porque yo llegué al ayuntamiento el día 1 de enero de 1970, con 25 años. Y, por lo tanto, del 70 para acá puedo hablar con conocimiento de causa vivido, pero de antes lo tengo estudiado. Y es lo que voy a hacer, contarles lo que he estudiado, sobre todo de esa época. Sobre todo porque, aunque nos dijeron que habláramos del 60 al 90 yo, y del 90 en adelante Juan Carlos González Eguiluz, yo advertí que para hablar del urbanismo del año 60, el año 60 es una fecha un poco sin demasiado sentido, pues no sucedió nada. Había que irse un poco para atrás y explicar cómo se llega, sobre todo, por ejemplo, al 1955, que es cuando se aprueba el Plan Comarcal de Santander, que es el que ha regido esta ciudad durante muchos años. Para eso me voy a apoyar en este cronograma que avanza desde 1860 hasta la actualidad, hasta 2020, en varias capas. Bueno, arriba están los planes sucesivos, los espacios de tiempo en los que han estado vigentes. Debajo hay una colección de retratos de arquitectos, la mayoría arquitectos municipales y alguno que no es municipal, que ha tenido relación con esto, los iremos viendo despacio. Hay otra fila de acontecimientos en la ciudad que han marcado la ciudad de alguna forma, desde el ferrocarril de Alar hasta el Centro Botín, el último. Luego están los planes, el nombre de los planes, que corresponde con las figuras de arriba, las leyes que ha habido, los movimientos que en el urbanismo ha habido. En letras más pequeñas que no se llegan a ver están los alcaldes y alcaldesa que ha habido hasta ahora. Y ahí hay unas líneas en las que se ve el crecimiento de la ciudad en rojo, el crecimiento de la ciudad de Santander a lo largo de esos años, con una caída leve al final, y el crecimiento de Camargo, Astillero y Medio Cudello, que forman parte de los 3 municipios de lo que fue el Plan Comarcal. Esos 4 municipios, Santander y esos 3, forman parte de lo que fue el Plan Comarcal. Bien, para hablar de Santander, del urbanismo, hay que irse a los planes de ensanche. Los planes de ensanche, que seguramente todos conocemos, tienen 2 referencias en España, que son Barcelona, que es hecho por el señor Cerdá, Ildefonso Cerdá, y el plan de ensanche de Madrid, hecho por el señor Castro. Los 2 en la profesión los conocemos con ese nombre, el Plan Cerdá y el Plan Castro. Son planes de ensanche de principios, de mediados del siglo de 1860, más o menos, y
muy rígidos. Es decir, la ciudad se planificaba con calles ortogonales, con calles muy rectas, salvo en algún caso que veremos radioconcéntrica, bastante raro, y con calles que los técnicos llamamos calles corredor. Es decir, la calle con los edificios alineados en la calle y con más o menos alturas. Santander no podía ser menos. Tuvo un arquitecto municipal, que es Lavín Casalís, que estuvo 20 años de arquitecto municipal y que es el que hizo los planes de ensanche de esta ciudad. Antes que él, cuando entró, se jubiló don Casimiro Pérez de la Riva, que le he traído aquí porque es el autor de este edificio y merecería salir, más que nada, aunque realmente no tuvo una participación en ninguna obra de urbanismo. Sí, en muchas controversias, era un hombre de carácter muy difícil. No he podido encontrar mejor foto que esa. Bien, estos son los planes de ensanche que tuvo Santander Ciudad y es un plano que los recoge todos hacia 1920. Todos conocemos el plan de Maliaño, Castilla y Marqués de la Hermida, no sé si se ve bien por ahí, y los planes que llegaron a hacer Floranes, San Fernando, la Calle Alta. En el centro hay algunos trazados, no sé si se ve muy bien, y luego los planes de ensanche del este, que corresponden con la zona del Sardinero. Para verlo un poco mejor, sobre ese plano original y con la orientación que tiene la ciudad, hemos resaltado los diferentes planes que se hicieron hasta 1920. La ciudad de Santander iba a crecer así. No todos fueron ejecutados, y desde luego lo fueron casi todos incompletamente. Desde el plan de Maliaño, del ensanche de Maliaño, de Castilla la Hermida, pues se ejecutó prácticamente la mitad de lo que estaba previsto. En la calle Floranes también se ejecutó parte de lo que estaba previsto, lo mismo sucedió en la calle Alta. Igualmente, quizá en el centro fue donde esos pequeños planes de color malva pudieron desarrollarse con más integridad. En el Sardinero no se llegó a hacer casi nada, y se proyectó ese ensanche radioconcéntrico tan singular en la zona de la segunda playa del final de Las Llamas, con un gran parque, con un estadio y demás, que dio nombre a una calle que hay hoy que se llama Avenida del Estadio, que no conduce a ningún estadio. Bien, ese mismo plano sobrepuesto al planeamiento actual, para darnos una idea de dónde quedaría la ciudad. Y unas líneas que marcan dónde se frenaba la ciudad en estos planes de ensanche. En la ciudad ningún plan de ensanche pasó de esas líneas, y no pasó de esas líneas por las características del terreno. La topografía hacía imposible que un desarrollo en cuadrícula pudiera desarrollarse en unas pendientes tan grandes como las que hay a partir de esa línea. No era posible. Ya la calle Lope de Vega, por ejemplo, la calle Isabel la Católica, nos dan idea del límite al que realmente puede llegar una calle de un ensanche. Está al límite. Y a partir de ahí, los que desarrollaban los planes de ensanche paraban. No sigo, porque ahí no puedo seguir ciudad. No hay condiciones de terreno para hacer una ciudad. Luego veremos esa línea, qué importancia tiene en lo que sucedió en Santander después. En Las Llamas, en esa previsión de ensanche radioconcéntrico, probablemente Lavín Casalís se inspiró, pues en varias ciudades francesas tienen esa solución. Endaya es y esta podría haber sido la imagen de ese ensanche de Las Llamas, próximo a la playa. Lo mismo sucede en Endaya. Los ensanches no quiere decir que sean manzanas construidas totalmente. Ahí está el caso de Endaya, en donde el ensanche, las manzanas, son de chalés, salvo las que están más próximas a la playa, que se reservaban para hoteles. Podemos imaginarnos que Santander hubiera podido ser en esa zona así. O podemos imaginar también que el de Bilbao, que es un ensanche radioconcéntrico sobrepuesto al nuestro,
podía haber sido otro modelo. Bien, los ensanches nos van a dar una pauta de cómo afrontar el diseño de la ciudad desde un punto de vista de un planeamiento general, no de planes de detalle, sino de un plan general que afronta el diseño de la ciudad. Son singulares porque son muy rígidos, pero también son singulares porque, según dice Pedro Vigador, son característicos de la introducción de la vegetación dentro del perímetro urbano, incorporándola a la vida y a la fisonomía de las calles, plazas y paisajes de la ciudad, pues anteriormente el árbol estaba excluido casi totalmente de la calle y reservado al interior o a la intimidad de las fincas particulares. Hasta estos planes, los árboles no estaban en la calle. No había calles con árboles. En la ciudad medieval, en la ciudad renacentista, en la ciudad neoclásica, no había árboles en las calles. Estaban en las fincas privadas. Los planes de ensanche sacan los árboles a la calle y hacen alineaciones de árboles en las calles. Eso es un gran logro que todos tenemos asumido. Es de esta época. Bien, los planes de ensanche también son ligeramente integradores. Es verdad que en general los ensanches de las zonas de Madrid, por ejemplo, en Barcelona no tanto, distinguen ensanches para las diversas clases sociales que componían la ciudad, los ensanches para la clase trabajadora, ensanche para la burguesía. Así nace, por ejemplo, el ensanche del barrio de Salamanca o el ensanche de Chamberí, con características bastante distintas, pero conservan siempre una característica de las edificaciones anteriores, que son esa segregación en vertical que existía desde planes anteriores. Es decir, las plantas primeras las ocupaban la alta burguesía, la segunda planta la media burguesía, vamos a decir, y iba bajando la clase social hasta que en la bajocubierta y en el ático la ocupaban los trabajadores o la pobre gente. Esto, es curioso, ha cambiado radicalmente, ¿no? Hoy las plantas altas son para la clase pudiente, ¿no? Pero así fue durante muchos años la ocupación del espacio de los edificios y del urbanismo en los planes de ensanche. En Santander el plan de ensanche ocupaba unas 639 hectáreas la ciudad. Vamos a ir viendo cómo los sucesivos planes van ocupando cada vez más espacio. El siguiente arquitecto municipal que sale aquí fue Javier Riancho. Javier Riancho es famoso por el Palacio de la Magdalena y por bastantes obras en la provincia, sobre todo de arquitectura, pero hizo dos cosas de importancia, que son los primeros jardines de Pereda, son de Riancho, y las fachadas del túnel de Peña, la fachada norte y la fachada sur son suyas. Son actuaciones urbanas y por eso me he parado un minuto para elogiarle. Realmente la historia del urbanismo de Santander tiene un momento álgido, que es el incendio del año 41, cuando se quema el centro de la ciudad. Alrededor del incendio del año 41 hay una leyenda negra, vamos a decirlo, entre comillas, por la cual cuando uno se pone a leer algo de lo que fue el incendio y la zona siniestrada y la recuperación del centro de la ciudad, casi siempre acaba leyendo lo mismo, que fue una operación de familias, de varias familias que acapararon el terreno, que fue una especulación espantosa, y no voy a entrar a ver si es verdad o no, seguramente es verdad, sino a ver el problema de la reconstrucción del incendio desde un punto de vista puramente técnico y urbano. ¿Qué se hace cuando tienes el centro de la ciudad histórico y desaparece de la noche a la mañana? Hay que ponerse en la situación de aquellos técnicos a los que se tuvieron que enfrentar a una situación así para ver cómo hacerlo, ¿no? Cómo afrontar una situación igual. Bien, ahí estuvo Ramiro Sáenz Martínez, don Ramiro, del que habría que hablar muchísimo, arquitecto municipal durante muchos años y que tiene una ingente obra en esta ciudad,
de de muchísimo valor urbanístico, como van desde los jardines de Piquio a los de la Alameda, bueno, en fin, trazados de calles, etcétera, y su participación importantísima en el plan de la reconstrucción. Santander se quema y trazan al final un plan que es este es el plano de la reconstrucción, después de muchísimas controversias que pasaban desde repetir exactamente el trazado de las calles anteriores, reproducir la ciudad, fue una de las opciones, hasta un trazado mucho más rígidos, ahora vamos a ver alguno, en el que se sacrificaba, por ejemplo, la iglesia de la Compañía, por ejemplo, por poner así un ejemplo que hoy nos sorprende, ¿no? Una de las cosas interesantes, uno de los valores que tiene el plan de la reconstrucción es la conservación de la calle San Francisco. La calle San Francisco, antes del incendio, es esta de la izquierda, era una calle peatonal comercial. Eso que hoy nos parece normal, entonces era una de las cosas más modernas que uno puede echarse a la cara. Realmente calles peatonales comerciales había muy pocas, no solo en este país, sino en el mundo. Yo hice un viaje en el año 67 por media Europa, recorriendo la arquitectura histórica y moderna de Europa, y con mis compañeros paramos en Colonia para ver la calle Hohenstraße, que es esta, porque era una calle peatonal comercial, y eso era una cosa que había que ver. Teníamos que verlo los alumnos porque era un ejemplo de la situación. Yo recuerdo mi decepción porque era la calle San Francisco, más o menos. Los que no conocían Santander, pues les admiraba aquello, pero aquí existía ya eso. Hoy la rehabilitación de la calle San Francisco genera expectativas, pero le ha salido una competencia muy fuerte con la peatonalización de la calle Juan de Herrera, y veremos en qué acaba, ¿no? Pero la idea inicial del plan de la reconstrucción de mantener el carácter de calle peatonal comercial es un logro importante. Otra consecuencia del plan de la reconstrucción fue el aislamiento de la catedral. La catedral de Santander, a la izquierda hay dos fotos de antes del incendio, era una catedral como eran casi todas las catedrales de este país, rodeadas de edificios, de viviendas, que se apiñaban cerca de la torre o cerca del cuerpo del edificio, pero se quemaron todos, incluso la torre, que llegó a quemarse y luego, después del incendio, se acabó derrumbando por el agua. La catedral la querían limpiar, la querían monumentalizar, la querían limpiar de edificios alrededor. Y eso, que lo reconoce el plan, es uno de los objetivos que tiene el plan de la reconstrucción, a mí me parece discutible. Me parece que eso hizo de la catedral aisló la catedral de los fieles y aisló la catedral de la ciudad. Está en el centro, pero está muy lejos. Es difícil llegar a la catedral. No hay una accesibilidad, ni hay algo que le dé continuidad con la ciudad. Bueno, realmente aquí, sobre el plano antiguo, están dibujados los objetivos que tuvo el plan de la reconstrucción. En una línea fina roja se ve la alineación que va desde el Ayuntamiento hasta la calle Hernán Cortés en línea recta, que es lo que pretendía mucha gente en esta ciudad, y que, como ven, atraviesa casi por la mitad a la iglesia de la Compañía. Fue precisamente la existencia de la iglesia de la Compañía, a la que en la memoria del plan no se le da mucha importancia, pero dicen que, bueno, que no está mal, que es una iglesia de piedra y que no está mal conservar, la que obligó a hacer la calle ligeramente en curva para conseguir que se salvara la iglesia. El primer objetivo, de todas formas, fue hacer lo que hoy conocemos calle Carlos Sotelo, es decir, las atarazanas, la calle principal, con una anchura de 30 metros, luego se quedó en 29, pero hacer la calle principal. Otro objetivo fundamental era hacer una plaza representativa,
abierta al sur, y ahí fue cuando el miedo al viento sur hizo que la plaza se cerrara ligeramente en vez de estar completamente abierta en su lateral. El miedo al viento sur, origen del incendio, provocó esa forma que tiene la plaza y a la que ayudó la conservación del edificio de la aduana, hoy Delegación de Hacienda. Luego hay unos objetivos ya muy místicos, que son el que se vea desde la iglesia de la Compañía, la torre de la catedral y luego la alteración. Pero hay una cosa realmente asombrosa, a mí me parece, que es decidir hacer las calles Lealtad y Isabel II a nivel, para lo que había que desmontar todo el morro de las calzadas altas, del terreno que llegaba hasta la catedral. Un desmonte muy importante, en metros cúbicos, y que ahí se ve a la izquierda el desmonte. Es que hay que imaginarse que, claro, que bajar eso, luego en la memoria del plan aseguran que es que mucho eran rellenos de otros incendios históricos que había tenido la ciudad y que no era tan complicado rebajarlo. Bueno, me cuesta creer que tanto fuera relleno, pero el hecho cierto es que consiguieron rebajar y hacer que dos calles en perpendicular, otra vez con una cuadrícula, la cuadrícula no nos va a abandonar nunca, llegaran y enlazaran el centro con Calderón de la Barca y con la calle Cádiz. Hoy las dos calles son una realidad importantísima. Aquí se ven los desmontes que tuvieron que hacer para prolongar esas calles, gracias a las cuales Calderón de la Barca y Cádiz, y probablemente una parte importante de Castilla, de la calle Castilla, de los principios, están más integradas en la ciudad que antes de esto. Casi al mismo tiempo se termina el túnel de Peña, en el año 43, si no me equivoco, se termina el túnel de Peña, que también tiene como objetivo unir las dos partes de la ciudad. Las conexiones transversales son un déficit de esta ciudad a lo largo de todos los planeamientos. Ha costado mucho hacerlas, pero son fundamentales en su funcionamiento. Bien, seguimos. Una de las consecuencias del plan de la reconstrucción es que aparecieron por esta ciudad dos personajes singulares que tuvieron importancia, que tenían una importancia trascendental en la arquitectura de aquellos años, que eran dos Pedros, Pedro Muguruza y Pedro Vidagor. Pedro Vidagor fue, para hacernos una idea, jefe nacional del urbanismo, entonces se llamaba así, luego fue director general de urbanismo del año 39 al 69. 30 años estuvo mandando en el urbanismo de este país. Y Pedro Muguruza, que era un tipo muy inteligente, hoy hay que hablarle un poco más bajo porque es el autor del Valle de Cuelgamuros. Pero realmente tiene un mérito arquitectónico y urbanístico excepcional. Bien. Eso, vamos a hacer aquí un paréntesis, porque al mismo tiempo que sucedía todo esto, con un poco, incluso antes, en los años 20, digamos, sucede una sucesión de acontecimientos en el mundo, especialmente en Europa, claro, que conjugan las vanguardias, el Art Deco y la figura de Le Corbusier, que arremeten contra ese urbanismo que hemos visto hasta ahora, arremeten contra el urbanismo de los planes de ensanche, crean un nuevo urbanismo, una nueva forma de ver la ciudad. Desaparece el concepto de calle-corredor, lo combaten a muerte, porque eran así, claro está, y deciden que hay que hacer un manifiesto que recoja los principios fundamentales del nuevo urbanismo. Ese manifiesto se llama la Carta de Atenas y tiene 5 puntos que les voy a leer. Los barrios tendrán las viviendas en los mejores emplazamientos. Parece una bobada, pero los mejores emplazamientos deben ser para las viviendas. Nada para zonas verdes o para zonas deportivas, no. Las viviendas en los mejores emplazamientos. La elección de las zonas de viviendas estará dictada por razones higiénicas. Aquí había un miedo terrible
a todas las epidemias que provocaban los cascos históricos antiguos hacinados, que realmente era un problema. Y entonces las razones higiénicas del urbanismo están expresamente buscadas en el movimiento moderno en la Carta de Atenas. Hay que buscar densidades razonables según la forma de vivienda impuestas por la naturaleza del terreno. Aquí hay una necesidad de rebajar las densidades, más que densidades, el hacinamiento que se tenía en las ciudades antiguas, en los centros de las ciudades antiguas, rebajar esas densidades, pero sobre todo ponerlas en relación con el territorio. Es decir, en un territorio con mucha pendiente no me ponga usted mucha densidad. En un territorio con poca pendiente puede usted elevar la densidad. Estos son esos... He explicado un poco pedestremente la cuarta condición del manifiesto es prohibir la alineación de las viviendas a lo largo de las vías de comunicación. Hay que tener mucho valor para decir, prohibir que las calles, los edificios se alineen con la calle. No se pueden alinear con la calle los edificios. Y por último, hay que hacer y promover construcciones altas, muy separadas, para liberar los espacios, más espacios libres. Estos son los 5 principios de la Carta de Atenas del movimiento que sobre todo capitaneó Le Corbusier y en España José Luis Ser, que también salía en esa diapositiva. Ahí están esos dibujos clásicos de Le Corbusier en los que se ve claramente cómo en este de acá los edificios no tienen nada que ver con las calles, en aquel pues tienen relativamente poco que ver, pero es importante los soleamientos y demás y la situación de la naturaleza que invade los edificios. Estos son los principios del movimiento moderno que llegan a Santander después del incendio con el plan comarcal. Realmente a España llega el movimiento moderno con el señor Vidagor, que hace el Plan General de Madrid. ¿Qué es este? El Plan General de Madrid es un plan que se llama Plan General de Ordenación Urbana, cuando todavía no existía una ley que definiera lo que era un Plan General de Ordenación Urbana. Él lo pone como nombre y hace un modelo de ciudad que luego veremos repetido por muchas partes del mundo, que es este esquema de ciudad radioconcéntrica con anillos verdes y cuñas que se entran hacia el interior. Esto es del año 46. Tiene mucho tiempo. El esquema radioconcéntrico, vamos a llamarlo. Entonces, en Santander aparecen 2 personas, 2 arquitectos de importancia. Ninguno de los 2 era municipal. Ángel Hernández Morales, a la izquierda, don Ángel, se le conocía así en la ciudad, como don Ángel, y Ciuco Lastra, Domingo Indalecio Lastra Santos, al que también se le conocía como Ciuco Lastra. Los 2 son los autores, como arquitectos, del Plan Comarcal de Santander, más por parte de Ángel Hernández, que tenía más años, que por parte de Ciuco Lastra, que era más joven en aquel momento, pero que figura como arquitecto entre los que redactaron el plan. Este es el plan. El Plan Comarcal de Santander es un plan de 50 páginas, incluyendo los planos. Es un plan elemental, escueto. Realmente tiene muy poco contenido. Y además el contenido que tiene es un contenido, ahora lo iremos viendo, pues un poco ingenuo, sobre todo para la época en la que estamos. Este es el plan comarcal de Santander, que todos, yo creo, casi todos los de aquí lo hemos conocido casi vigente. Este plan estuvo vigente desde el año 55 hasta el año 87, 30 años. Es el plan, quitando los planes de Sánchez, que más ha perdurado, pero es que además durante esos 30 años la ciudad pasó de 100.000 a 190.000 habitantes, lo cual quiere decir que tuvo una importancia trascendental en la ciudad, el plan comarcal. Esas 50 páginas regularon esta ciudad durante 30 años. Es un plan ingenuo, y la prueba de la ingenuidad es, por ejemplo, que a todos, cuando vemos esto, efectivamente nos puede recordar un ave. Es que el propio plan dice, al describir la comarca, dice,
En el plano descrito, observando la península de Santander, asemeja a una gran ave de rapiña iniciando el vuelo. Su cabeza es la península de la Magdalena, las alas arqueadas están constituidas por la costa rocosa del norte, el casco urbano de Santander queda perdido en el pecho del pájaro y sus garras recogidas están dibujando los contornos de la dársena de Maliaño. Bien, pero el siguiente párrafo dice: pocos emplazamientos de ciudades tienen expresiones tan bellas y por eso mismo debe sentirse más responsabilidad en la dirección de su crecimiento, no dejando hacer a los especuladores, debiendo, por el contrario, posponer el interés particular al bien común. Es impresionante que de la silueta de la ciudad se llegue a decir que hay que regular a los especuladores. Pero eso no solo pasaba en Santander, pasaba también en otros planes de la época. Casi todos se hacían orgullosos una interpretación orgánica del plan y creían que esto era un valor. Bueno, el de arriba de la izquierda es Bilbao, Barcelona es ahí no sé si un Sant Jordi, un cruzado que tiene una... esto es San Sebastián y aquello es Valencia. Todos tenían una parte dedicada a la interpretación orgánica, se llamaba así, de su configuración. Y eso era un valor. Bueno, bien, volvamos a Santander. Santander, el plan comarcal de Santander, esas cuestiones elementales, para hacernos una idea, el plan comarcal, que definía muchas zonas edificables, luego las veremos algunas, no decía la edificabilidad que se asignaba a cada una de las zonas. No decía los metros, entonces se hablaba de metros cúbicos por metro cuadrado que se podía construir en cada una de ellas. Había que deducirlo. No estaba escrito un parámetro que dijera, pues aquí en esta zona 1 metro cúbico por metro cuadrado, aquí 3, aquí 2. No. Estaban definidas las densidades. Eso sí, los números de habitantes por hectárea de cada zona. Y era también bastante ingenuo, porque realmente, con el paso del tiempo, luego lo veremos, esas densidades pasaron a ser exactamente el doble, y en algunos casos el triple de lo que realmente estaba escrito. Bien, una cosa singular del plan es la proyección de la población. El plan comarcal de Santander se redacta en los años 50, se aprueba en el 55, pero la previsión de la población la hace al año 2000. Hace una previsión de población al año 2000, con un sistema muy elemental. En 2 párrafos, realmente, en 2 cálculos, llega a la cifra que habrá en Santander en el año 2000, en la comarca, en el año 2000. Y llega a una cifra, y se va a ver poco, pero bueno, llega a una cifra de 234.176 habitantes en el año 2000. Y hoy hay 224.825, es decir, es una precisión asombrosa, porque ahí el error es pequeñísimo. Es probablemente las pocas cosas en que no sirven para demasiado, en que el plan precisó y acertó en sus objetivos. Luego tiene cosas singularísimas. Ese es el centro del Sardinero. Se ve en negro el Gran Hotel Sardinero. Y esa otra figura que aparece ahí es el casino. El casino, según el plan comarcal, está afectado por una nueva alineación y por lo tanto, es un edificio fuera de ordenación y condenado a desaparecer. Esa situación ha estado vigente desde el año 55 hasta el año 87. El casino del Sardinero era un edificio fuera de ordenación y que debía desaparecer para hacer esa plaza que figura aquí, delante. Otras cosas que tenía en el centro de Santander, ahí se ve, detrás del ayuntamiento que ocupa la mitad de la manzana, se ve la iglesia de San Francisco y una gran plaza delante. Bien, en este plano podemos ver cómo esa gran plaza se hace a costa de demoler el mercado de la Esperanza. También el plan comarcal de Santander preveía la demolición del mercado de la Esperanza o la demolición de todas las casas de esa línea alargada, de todas las casas de la primera Alameda, con nuevas alineaciones. Estaban condenadas a desaparecer, eran edificios fuera de ordenación. Y eso sucedió durante 30 años, esa situación. Luego el plan se desarrolló mal. No solo era realmente un plan ingenuo y poco
de poco contenido, sino que el desarrollo de los planes se hizo lentamente, salvo algunos casos que veremos, y con pocas precisiones. Hay una ordenanza, por ejemplo, traigo una de las muchas que tuvo el plan de desarrollo, ordenanza de la zona central. Es una ordenanza para regular las alturas del Paseo de Pereda, allí a la derecha, de la plaza de Su Excelencia el Generalísimo, como se llamaba en aquel momento, de la calle Burgos o de la acera de enfrente de la plaza. La cosa es que estaba bien intencionado, porque el plan comarcal, marcaba las líneas máximas de altura para estas zonas en 30 metros, en función del ancho de la calle. Las calles eran, en estos casos, suficientemente anchas. Incluso en el caso del Paseo de Pereda, hubo quien defendía que la calle era de anchura infinita, porque, bueno, llegaba hasta el otro lado de la bahía. Entonces, eso les permitía defender la idea de que en esas casas el plan comarcal permitía llegar a los 30 metros de altura. Entonces, para acortar esa situación, se hizo una ordenanza que se reproduce aquí, con las líneas de alturas permitidas en cada caso y con la cual se construyeron bastantes edificios de esos que ven ahí. Incluso en Castelar, ya ven, la línea de alturas que se marcó dio como resultado esta situación de Castelar, que la mitad de la calle tiene una altura y la otra mitad tiene otra disparatada, ¿no? Bien. Una anécdota que no la quiero dejar pasar. El plan comarcal, a pesar de ser un plan muy escueto y tal, tiene unas líneas dedicadas a la posibilidad de ser mejorada el estudio de la Magdalena. El establecimiento de un dique que impida la vaciada de la isla de la Torre y la Magdalena produciría posiblemente el depósito. Defiende la ejecución de los diques de la Magdalena. Digo como curiosidad, ¿eh? Bien, en el año 50, el plan comarcal es decisivo para General Dávila, lo que llamamos hoy General Dávila, tanto el norte como el sur, las dos laderas. General Dávila es un camino medieval que va por la cresta de la ladera que define la ciudad, realmente. Es un camino de origen probablemente defensivo. A lo largo de ese camino hubo 4 fuertes. En este plano aparecen 3, pero no está el de Pronillo, precisamente. 4 fuertes que tenían el paseo de General Dávila como ejes de comunicación muy importantes. Se conectaban a la ciudad esos fuertes. El de María Cristina es el que hemos conocido casi todos como cuartel de María Cristina. Se conectaba por una calle de mucha pendiente, que es la Cuesta de la Atalaya. El de Isabel II, no, ese es el de Isabel II, la Cuesta de la Atalaya. Este es el de la calle El Monte, y el de López Baños, que aparece ahí, Fuerte de López Baños, es el que estaba arriba de la Calleja de Arna, de Francisco Palazuelos. Esos, durante mucho tiempo, fueron el motor de General Dávila. Y precisamente por la dificultad que tenían de acceso para las piezas de artillería, por esas calles de mucha pendiente, que luego fueron conquistadas por la población poco a poco, los técnicos militares trazaron la calle de Menéndez Pelayo para llegar hasta el Alto de Miranda y poder desde allí mover las piezas de artillería con comodidad. El origen de la calle de Menéndez Pelayo es un origen militar, para poder mover las grandes piezas de artillería y llevarlas hasta allí. Fue evolucionando, desaparecieron algunos de los fuertes y otros se convirtieron en el regimiento, que todos conocemos, hemos conocido. Esta es una foto del año 50, en donde ya en el centro se ve la reconstrucción llevada a cabo, pero todavía la ciudad no ha crecido hacia arriba. Se mantiene esa zona de chalés, con grandes fincas, porque una de las cosas que sucedió en General Dávila es que después del uso militar vino el uso, sobre todo a primeros del siglo XX, el uso del agua. Sirvió para situar los 4 depósitos
reguladores del agua de Santander con una tubería que los conecta a todos y sirvió su condición topográfica elevada, de unos 70 metros sobre el nivel del mar, sirvió para organizar ese servicio, que entonces era privado. Y es importante tener esa evolución de los usos, primero militar, luego de servicios. Y finalmente, cuando se hizo esta foto, ya había surgido un tercer uso del General Dávila, que es de fincas de recreo, de gente de la alta burguesía de Santander o de fuera, que querían un emplazamiento y una situación aireada fuera de los cascos de la ciudad, que siempre estaban dispuestos a epidemias. Entonces, esas grandes fincas que surgieron ahí eran buscando esa situación higiénica ventilada de las ciudades. Ahí, esas desaparecieron casi todas o se han transformado en dotaciones o equipamientos. Este es el plan comarcal. Realmente no es el plan comarcal, son los planes parciales que desarrollaron el plan comarcal, pero es que los planes parciales que desarrollaron el plan comarcal en esa zona se limitaron a reproducir lo que decía el plan comarcal, que tenía muy poco contenido, y a recoger la realidad de lo que existía. No proyectaron nada de la ciudad, no había ningún deseo de configurar una ciudad, era lo que había. Es decir, las manchas azules son equipamientos del regimiento o de Santa Clotilde o de Aguas. Las rojas eran equipamientos escolares, pero que existían, eran colegios que existían, no había nuevos, nada, era lo que existía. Y realmente, claro, la ciudad padeció esa inconcreción de las laderas norte y sur de General Dávila. En este plano, que habría que explicar con más detalle, están las densidades. Y era lo que comentaba antes. Las densidades previstas en el plan se quedaron exactamente en la mitad. Donde el plan preveía 200 habitantes por hectárea en la zona de bloques, hay 400, exactamente. Donde el plan preveía 50 habitantes por hectárea en la zona residencial, que se llamaba residencial acomodada, hay del orden de casi 150. Porque las aplicaciones de las ordenanzas, la transposición de las densidades a la edificabilidad se hizo de manera abusiva, vamos a decir. Esta es una foto aérea en la que se ve la zona de bloques que tenía previsto el plan comarcal. Y todos reconoceremos ahí, bueno, la línea de General Dávila, la ladera norte, los barrios que se hicieron al norte de la ladera, y en la ladera sur los barrios que se hicieron ya de este lado de la ciudad. Entre medias queda una franja que sí tiene más arbolado, que corresponde a la zona residencial acomodada, como se llamaba, y que recoge buena parte de las fincas aquellas que la alta burguesía de Santander compró para airearse. Vuelvo a reproducir aquí la línea en la que se contuvo los planes de ensanche de Santander. Los planes de ensanche de Santander no traspasaron esa línea, porque a partir de esa línea había unas pendientes imposibles para la configuración de un plan de ensanche ortogonal. Y yo creo que el gran pecado del plan comarcal fue traspasarla sin orden, porque en esa zona, en ese tipo de zonas, hay que actuar con mucho orden para que el resultado sea bueno. Yo creo que vamos a ver ahora. Bueno, un caso singular, un paréntesis de un caso singular del plan comarcal es Las Llamas. En Las Llamas aparece este dibujo. No sé si se sitúan. Esa calle fundamental que termina en Piquío es Los Castros, el proyecto de Los Castros. La segunda playa está clara. Y entonces ahí aparece este dibujo. Este es un dibujo enigmático, porque el plan le dedica la siguiente descripción. En la zona residencial de Las Llamas se reservan superficies destinadas a campos de deportes y un gran estadio. Esto es todo lo que dice el plan comarcal de 60 hectáreas que están ahí dibujadas. No dice más. ¿Qué pretendían
con este dibujo que no tiene nada que ver con las tramas que existen en el otro lado. Aquí hay dibujada un trozo de ciudad, no como pasa en el otro lado. Está dibujada un trozo de ciudad y además está dibujada con recuerdos de ciudades nórdicas, yo creo, ¿no? En cuanto uno ve esto, por lo menos los que de alguna forma rozamos la especialización del urbanismo, nos recuerda el urbanismo nórdico. Y eso que habíamos hablado de los edificios no alineados con las viales, hay una mezcla de naturaleza boscosa con un espacio deportivo y un lago. Tal. Bueno, finalmente descubrí que la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, tiene este plano que a mí me parece demasiado a lo que existe en Las Llamas. Yo creo que es una clara fuente de inspiración de Ángel Hernández Morales, que le gustó, cómo no le va a gustar, una ciudad hecha así, esto es una ciudad universitaria, y lo recogió ahí como un deseo en el plan, pero es que ocupa 60 hectáreas. Para hacernos una idea, sobrepuesto a la misma escala sería esto. Y coincide, es decir, la ciudad universitaria, Aarhus, pues tiene los edificios dispersos, como se ve, dentro de una zona boscosa, dentro de un parque enorme, con un gran centro deportivo, un estadio, un estanque, todo es el mismo tema. Es esta, la ciudad hoy. Esta es la ciudad universitaria, que por cierto, recomiendo verla en situ mejor, pero si no, en Google. Es delicioso meterse en Google e ir recorriendo las calles de esta ciudad universitaria, porque aquí no hay edificios monstruosos, de grandes, ni sitios monumentales, ni nada de eso. Podrían ser edificios de viviendas. Muy recomendable recorrerla. Yo he hecho un ejercicio de elevar los edificios que tiene el plan comarcal, imaginármelos construidos como edificios y calcular un poco lo que pasaría si eso, que está dibujado de aquella manera, hubiera sido un barrio de la ciudad, en Las Llamas. Eso sería de alrededor de unas 1000 viviendas en Las Llamas. Es lo que el plan general, lo que el plan comarcal tenía previsto en aquel momento. Hay un ejemplo en el plan comarcal que tiene poco que ver con todo el contenido del plan, pero que es un desarrollo del plan comarcal, que es Cazoña. Cazoña está dentro del plan, sus límites se ejecuta, se proyecta en el año 61, me parece, y se aprueba el plan en el 63, de acuerdo con el plan comarcal, y se hace por el Ministerio de la Vivienda. Se hace por el sistema de expropiación. El Ministerio de la Vivienda expropia todos los terrenos, proyecta una urbanización y dedica todos los solares resultantes a viviendas de protección oficial. Y hace una ordenación que es, esta sí, un ejemplo claro de aquellas 5 premisas del movimiento moderno. Aquí sí, aquí hay una valorización de los edificios en altura para liberar espacios, hay un alejamiento, no importa la alineación de los edificios con relación a la calle, se prima la situación de lo mejor terreno es para las viviendas. A mí me parece que es un ejemplo cerrado y completo de lo que es el movimiento moderno. Es un buen barrio. Es verdad que tiene muchos problemas. Cazoña tiene muchos problemas, ¿cuál no? Probablemente si alguno de ustedes vive en Cazoña me contarían muchísimos, pero no cabe duda de que no tiene nada que ver Cazoña y su perfil con el resultado de General Dávila. Es otra cosa. Esto está promovido por un plan parcial con orden y con sentido. Hay otra cosa en el plan comarcal singular, que es nueva en el plan comarcal, que es el túnel de Puerto Chico. Es
estaba previsto en el plan, se ejecutó ya cuando el plan ya no estaba, porque lo recogió el siguiente plan, pero ya no estaba en vigor, pero es una idea muy importante, estas conexiones transversales. El plan comarcal tenía dos túneles, este y otro que no sé si se llega a ver aquí, que es el túnel del Río de la Pila. El Río de la Pila, la calle del Río de la Pila, terminaba, en vez de terminar como termina hoy, en un funicular, la boca de un túnel que salía a las llamas. Eran los dos túneles, las dos conexiones transversales de esta ciudad que una no se ha llegado a hacer, y veremos cómo ha ido evolucionando esta segunda. Bien, el plan comarcal pasó ya a ocupar 1.697. Hemos ganado 1.000 hectáreas con relación a los planes de Sánchez. A finales de los 60 se decide revisar el plan comarcal y se encarga el Plan Bahía. Seguramente algunos de ustedes han oído hablar del Plan Bahía y de sus trámites inacabables durante años. El Plan Bahía fue un plan que pretendía adaptar el plan comarcal a la nueva ley del suelo que entonces le había superado. Y ese plan se encargó a Emilio Larrodera, un conocido urbanista de Madrid, y que trabajó otra vez con Ciuco Lastra. Los dos eran dos personas excepcionales. Emilio Larrodera fue mi maestro en la escuela y por el que estoy yo en esta ciudad, porque estaba haciendo el Plan Bahía cuando el alcalde, Fernández Regatillo, le dijo que si no conocería a algún alumno que hubiera terminado hacía poco tiempo para que quisiera venir a sustituir al arquitecto municipal que se jubilaba, que era Gabriel de la Torriente. Y entonces Emilio Larrodera me lo propuso, y como yo estaba vinculado a esta ciudad, le dije que sí, y vine. Ese señor tiene la culpa. Bien, el plan Bahía tenía un tercer personaje, además de Emilio Larrodera, que vivía en Madrid y que venía de vez en cuando. Y Emilio Larrodera era catedrático de la escuela, fue director de la escuela, fue director general de urbanismo durante muchos años, fue decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, era una personalidad en España. Había un tercer personaje que era Jaime Izquierdo, ingeniero de caminos, de la demarcación de carreteras. Era la primera vez para mí que yo veía un ingeniero de caminos metido dentro de un equipo, y Jaime era una personalidad singular. No quiero herir a nadie, pero Jaime le conocíamos todos en la ciudad como Iríbar, porque lo paraba todo. Iríbar era el portero entonces del Athletic de Bilbao y de la selección nacional, y se le conocía como un hombre muy duro, intransigente en sus resoluciones administrativas. Era una persona que sabía mucho. Jaime Izquierdo hizo la red arterial, que soportaba el plan Bahía. La red arterial la diseñó Jaime Izquierdo. Jaime tenía un concepto de la red arterial prioritario, es decir, la red arterial es lo primero y en los resquicios que deje la red arterial se desarrolla la ciudad. No lo decía así, pero actuaba de esta manera. Era un poco una jerarquización, la red arterial estaba por encima. Y aquí ven qué red arterial se proyectó en ese momento para Santander. Hay que valorarlo, realmente, es potente, ¿no? Cualquiera que la vea así a ojo. Tenía 3 conexiones norte-sur muy interesantes. El túnel de Puerto Chico, todavía no estaba construido, pero seguía manteniéndolo del plan comarcal. El túnel que el plan comarcal tenía en el Río de la Pila lo trasladó a Numancia. Desde Numancia salía hacia la Vaguada de las Llamas, y había un tramo de túnel que enlazaba Numancia con las estaciones. Está ahí, se ve en el medio. Y por último, un tema trascendental para esta ciudad, proyectó lo que hoy conocemos como distribuidor de la Marga, que es este gran arco que hay ahí. Luego proponía una vía parque monstruosa realmente, de 250 metros de ancho, por el centro de la Vaguada de las Llamas. Eso hubiera sido, probablemente si se hubiera ejecutado, hubiera sido una cosa grandiosa,
de una potencia realmente terrible, pero se hubiera cargado realmente la vaguada entera, ¿no? En función del tráfico, exclusivamente. Bien, esa era la red arterial y como soporte de esa red arterial estaba el Plan Bahía, que es este, que tenía una cosa importante con relación al plan comarcal y era una reducción drástica de la edificabilidad. Había que contener. Se habían dado cuenta que el plan comarcal estaba sobrepasado de edificabilidad y el Plan Bahía lo que quería era reducir las edificabilidades. Probablemente esa fue la razón de su muerte. No salió adelante. No salió adelante por intereses que claramente eran duros. Otra anécdota. El Plan Bahía no solo preveía, sino que dibujó los diques de la Magdalena para la solución del movimiento de las tierras. Ahí están. Es una anécdota. Bueno, el Plan Bahía aumentaba la ciudad a 2.660 hectáreas, un salto más. En el Plan Bahía, estaba vigente el plan comarcal todavía, pero se estaba redactando el Plan Bahía, en la zona del Sardinero tenía un esquema como este. Y ahí, estando yo de arquitecto municipal, me pareció que ese esquema haría mucho daño al Sardinero con esas potentes vías de tráfico confluyendo en la Plaza de Italia. Y en mi ingenuidad de los años jóvenes, decidí proponer hacer en el ayuntamiento, propuse hacer al ayuntamiento el plan parcial del Sardinero. Estaba un poco fuera de mis competencias porque yo no era arquitecto de urbanismo, yo era arquitecto de arquitectura, de otro servicio, pero propuse hacer el plan de urbanismo y Jaime Casteller, que ocupaba el urbanismo, dejó que yo le invadiera en ese sentido, lo permitió. Y hice el plan Sardinero. El Sardinero era esto, y pongo estas fotos para alegría de los nostálgicos, porque muchas veces tenemos una... Estos son fotos del año 71 y 72, de cómo era el Sardinero. Bien, el plan parcial Sardinero fue un documento en el que eché muchísima ilusión. Lo redactamos con fuerza y energía, además de acuerdo con los principios que habíamos estudiado en la escuela, con muchos planos, con una información importantísima de las conexiones, de lo que había, de los accesos a la playa, de las alturas de los edificios, el análisis visual, según Kevin Diss, de los trayectos y los caminos que había, en fin, y una red viaria que no dejaba de ser potente y que sobre todo tenía una cosa que fue su muerte, que fue un paso superior sobre la Cañía, que yo ahora no lo entiendo muy bien porque yo proyecté un paso superior sobre la Cañía teniendo en cuenta que por debajo no iban a pasar coches, no era necesario, porque si el centro del Sardinero, que era lo que quería salvar de los coches, pues no había necesidad de que pasaran coches por debajo, ¿no? Y sin embargo me empeñé porque creía que se podía hacer un paso superior urbano sin mayores problemas. Eso fue la muerte del plan. Realmente el plan lo que pretendía era reducir también la edificabilidad de acuerdo con las directrices del que se estaba tramitando, que era el Plan Bahía. Se reducía la edificabilidad drásticamente y había el escándalo de los pasos superiores. Se desencadenó una controversia, una batalla periodística que duró 2 años y que fue espantoso. Bueno, aquí parte de lo que se publicaba en la prensa en aquellos momentos. Fue mi primera controversia con la prensa, con los poderes, hasta que efectivamente el Ministerio dijo que no y se acabó. Bien, pecados de juventud. Bien, seguimos. Me voy a meter ahora dentro de un poco del terreno de Juan Carlos, de lo que va a hablar Juan Carlos en la próxima jornada, que es el plan de 1987. En realidad está a caballo, porque Juan Carlos debería empezar en el año 90, pero claro, el plan de 1987 tiene vigencia hasta 1997, de manera que es suyo. Es su campo de explicación. Pero me voy a permitir entrar aquí porque
porque hay dos cosas relacionadas con el plan del 87 que me atañen y que quiero explicar. El plan del 87 es un plan de dos personas, Ormaechea y Mesones. Ormaechea como alcalde y Mesones como Javier González Mesones como arquitecto, como urbanista. Javier González Mesones era un personaje singular también, y además está vinculado a esta tierra. Era un hombre de un hablar muy engolado. Yo creo que sabía una barbaridad. Tiene ejemplos por España de buen urbanismo y correcto. Me dio clases a mí en los cursos de iniciación y superior de urbanismo en el Instituto de Estudios de la Administración Local y eran unas clases atractivas. También me dio clases allí Bernardo Incenga, que luego hizo el siguiente plan. Era una personalidad singular, que no generaba amistades, pero Ormaechea se llevó bien con él. Hicieron un plan que puso orden en muchas de las cosas de la ciudad. Fue muy importante, antes de empezar el plan, que me hicieran caso, ahí me empeñé yo, y se contratara un sociólogo de Santiago Chillari, que hizo un estudio sociológico de la población de Santander. Me parece fundamental arrancar un planeamiento con un estudio sociológico que incluya no solo lo que tiene este librito, que tiene un estudio sociológico a partir de los censos, sino lo que hizo Santiago de unas encuestas en profundidad, de tal forma que aquello de los sentimientos de la población se recogen en un documento científico y de interés. Y los alcaldes y los técnicos sabemos a qué atenernos, probablemente confirmando muchas de las cosas que sabemos, pero de un modo documental. La figura del sociólogo, que es una asignatura que yo estudié en la escuela, sociología, pero que era considerada una María por los arquitectos, pues me parece fundamental en el inicio, sobre todo en el inicio, de los desarrollos de un plan de urbanismo. Bien, este es el plan coloreado, porque no existían los colores entonces. Los planes se hacían en blanco y negro. Para hacer el plan, Ormaechea y Mesones decidieron estudiar primero una serie de áreas convencionales y distribuyeron la ciudad en lo que llamaban áreas convencionales, que son barrios. Es una forma de llamarlos barrios, probablemente. Tenían una cierta homogeneidad y en todas ellas iban recogiendo los equipamientos, las dotaciones, los parques, todos los espacios que pudieran ser verdes se pintaban de verde. En los servicios técnicos municipales se corría la voz, se decía con gracia que se habían acabado en Santander los rotuladores verdes, porque se los gastaban todos en los planos estos. Y al final se juntaron todos ellos y este es el resultado de lo que se imaginaban que era. Para precisar cómo era un plan en aquel momento, era tal la obsesión de Ormaechea porque la ciudad tuviera muchos equipamientos, muchas dotaciones, que en los edificios en el centro, donde un piso, por ejemplo, estaba dedicado a una academia, figuraba solo como equipamiento cultural. El que hubiera un piso o dos pisos en un edificio, en el plano, se traducía en una zona dibujada como equipamiento. Pero si no tiene nada que ver el piso o el equipamiento que hay ahí con el uso del suelo, pues el plan tenía esas contradicciones. Bien. Este fue un plan que hizo crecer a la ciudad hasta 2.460 hectáreas. Mucho. Es un plan... ¡Ay, Dios! En este momento llegan al ayuntamiento, se me ha saltado, dos personas que están aquí, muy importantes para la ciudad, que son dos arquitectos municipales, más o menos se incorporan en los años 80 finales, uno y principios otro, que gestionarán el urbanismo de esta ciudad pues hasta hoy, y alguno hasta dentro de un año, me parece. Es muy importante la gestión del urbanismo, tanto más que el planeamiento, de eso nos hablarán dentro de la tercera jornada Mapi y Luis.
Bueno, el plan de Mesones contenía una singularidad y era que era un plan general, pero al mismo tiempo que se aprobó el plan general, se aprobaron simultáneamente, o con una diferencia de pocos meses, varios planes parciales redactados también por Mesones. Uno de ellos, el plan parcial del Cierro de la Lisal. El plan parcial del Cierro de la Lisal, redactado por Mesones prácticamente al mismo tiempo que el plan general. Este es el plan parcial de Mesones. Mesones aquí ideó, en la zona de la Lisal, una urbanización de tipo londinense. Es decir, el plan es no solo eso, sino que tenía un sistema general, que era aquel espacio que era la ampliación del complejo deportivo. Bien, en lo que hoy conocemos como Cerro de la Lisal, Mesones propuso un tipo de construcción de barrio londinense, de estas calles quebradas que conocemos en las películas, en las que mixtas, peatones y coches, pero que no distinguen acera. Bueno, esta es la situación anterior y cómo lo encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar en el Cerro de la Lisal. Vamos a ver. Este es el plano de Mesones, de la planta, en el que hay muchos edificios quebrados, con pequeñas calles a las que se podía acceder en coche, pero, por ejemplo, que tenía los aparcamientos en superficie, agrupados en pequeñas placitas. No era muy difícil conseguir con esa configuración que hubiera aparcamientos en los sótanos de los edificios. Eran edificios de 2, 3 y 4 plantas, que ocupaban muchísima superficie. Aquí ven los dibujos, estos dos dibujos de arriba son de Mesones, del plan de Mesones. Aquel es un dibujo de Gordon Cullen, de un libro muy famoso, que es El paisaje urbano, en el que están claramente inspirados estos dos. Aquel es una propuesta, son análisis de cómo debe de ser un barrio en las cercanías de Londres. Bien, se nos pide, porque el plan se había empezado a ejecutar y estaban hechas las calles, como hemos visto en las plataformas de las calles, se nos pide al estudio que redactemos una modificación de este plan, porque esta tipología de edificación era un experimento de dudoso éxito, ¿no? Difícil de saber si era posible que, sobre todo porque eran 1.250 viviendas, si hubiera sido un tamaño más pequeño, probablemente hubiera sido un acierto tener este experimento de hacer esta tipología en Santander. Pero es que 1.250 viviendas en prolongación de lo que es Cazoña, con esa tipología, era francamente un riesgo que no quisieron asumir ni el ayuntamiento ni los promotores. Les propusimos un esquema que es este, que recoge, pues otra vez, los planes de ensanche, las manzanas, y que elabora unas manzanas semiabiertas, semicerradas, con 5 alturas, todos los edificios de 5 alturas, con lo cual se libera muchísimo terreno con relación a lo que estaba previsto en el de Mesones. En el de Mesones, muy buena parte de los equipamientos y dotaciones iban en las plantas bajas de los edificios de vivienda, de manera que para obtener una dotación el ayuntamiento tendría que esperar a que se construyera el edificio por parte de los promotores que le cedieran las plantas bajas, lo cual es una gestión francamente difícil, mientras que aquí las dotaciones y los equipamientos eran parcelas que se cedían al ayuntamiento en el momento en que se urbanizaba, sin necesidad de esperar a que se construyera. Bien, este fue el esquema final. Decidimos un esquema de zona de ensanche, prolongación de Cazoña, y en la zona de mayor pendiente nos fuimos a los bloques aislados, alineados. Hay una red de espacios libres interiores y el resultado pues parece que fue correcto y a la gente le gustó. Fue la primera vez que nosotros hicimos una operación de realojo. No se debe llamar realojo, porque no es propiamente realojo, sino de relocalización de viviendas que eran incompatibles con el desarrollo del plan.
Había en ese espacio pues unas 7 u 8 viviendas unifamiliares aisladas, y había que relocalizarlas. Hubo una negociación, se habló con los propietarios y se relocalizaron en una parcela cerca de la carretera de Corbán, cerca del bloque. Este es un proyecto que hizo Fernando Cuerno y lo ejecutaron, y también quedó toda la comunidad que se formó allí, una pequeña comunidad de propietarios, quedaron satisfechos, al menos eso es lo que nos dijeron en aquellos momentos. Bien, muy parecido a ese caso, muy parecido al caso del cierre de las Lisales, Cueto Valdenoja, y ya con esto termino. Cueto Valdenoja también tiene su origen en un plan redactado por Mesones al mismo tiempo que el plan general, que es este, y me detengo aquí un poco para que vean el tamaño de este plan, que es gigantesco. Este plan parcial de Mesones, aquello de allá arriba es Cueto Valdenoja, esto de aquí abajo es la S20, esa zona de colores más claros es donde lo que llamamos nosotros la UE3, del área 21, en la terminología del nuevo plan, que son estos bloques que han salido a lo largo de la S20, en varias filas sucesivas, muy potentes de altura. En este plan, lo mismo que en el que se ha desarrollado en parte, había una vinculación para conseguir los terrenos de la Vaguada de las Llamas. Lo que pasa es que no se llegó a ejecutar todo el plan, solo se ejecutó la parte de la que vamos a hablar ahora. Pero quiero parar un momento en que la idea de este plan era muy distinta de lo que luego se hizo, aunque pueda parecer parecido. En este plan, Mesones proponía en esa zona próxima a la Vaguada de las Llamas viviendas unifamiliares, con pequeños jardines. Es decir, lo que hoy vemos desde el Parque de las Llamas, esa sucesión de bloques que apantallan de todo, que forman una pantalla gigantesca, ¿no?, al lado de la S20, hay que imaginarse esa ladera que tiene una pendiente muy fuerte, con viviendas unifamiliares, en vez de con bloques. Mesones proponía que los bloques fueran arriba, en la parte alta, que es más llana, que tiene poca pendiente. De alguna manera, yo creo que esto responde más a aquellos principios que decíamos de la Carta de Atenas, de que las viviendas, las densidades tienen que estar en relación con el terreno, se refieren a esto. Es decir, que probablemente hubiera estado mejor, ahora está muy bien, probablemente hubiera estado mejor que se hubieran invertido los términos y los grandes edificios hubieran estado arriba, cerca de tu casa, y las viviendas unifamiliares abajo. Es un comentario al paso de estas oportunidades que a veces se pierden en la historia del urbanismo. Bien, nosotros ahí arriba nos encontramos con un trozo que teníamos que desarrollar. Es un trozo singular porque, por ejemplo, esa mancha amarilla que ven ahí es el equipamiento deportivo de todo este conjunto. El equipamiento deportivo estaba situado todo él allá arriba. El equipamiento educacional, el 40% estaba situado allá arriba. Aquella zona de allá arriba, que es lo que hoy conocemos como Cueto Valdenoja, tenía una carga enorme de equipamiento que le correspondía a todo el plan, pero había que desarrollarlo con esos condicionantes. ¿Qué sucedía? Pues que en aquel espacio no cabía realmente fácilmente las residencias, las viviendas. Había poco espacio para meter las 900 viviendas que tiene Cueto Valdenoja, relativamente poco espacio. Sobre todo poco espacio porque los promotores y probablemente el mercado y los habitantes lo que querían es pequeños edificios, como está ahí dibujado, de 5 plantas, baja, diáfana y 4 plantas, con un jardín alrededor. Este era el modelo que gustaba, 4 plantas, de 4 viviendas por planta, 16 viviendas en una parcela pequeña y un jardín que permitiera tener hasta una piscina, que es lo que se ha desarrollado. Pero eso no podíamos hacer, no teníamos terreno suficiente para hacerlo. No había forma de encajar ese modelo de modo general.
y tuvimos que recurrir a hacer una parte en manzana compacta, a recuperar los planes de ensanche, las calles corredor, los edificios alineados con la calle, los soportales, y eso es lo que originó que Cueto Valdenoja tenga dos zonas muy diferenciadas. Una que es efectivamente de parcelas en las que hay edificios más o menos pequeños, pero todos de un mismo tamaño, en algunos casos se han podido unir. La ordenanza no permitía unir más de dos parcelas para impedir que se hicieran edificios grandes, que solo se permitía unir dos parcelas, y en cambio tenga otra zona que tiene soportal, que es una zona intensiva, que es una zona que recuerda los primeros planes de ensanche, vamos a decirlo así, heredera de la forma de hacer ciudad en los primeros planes de ensanche. Este es el espacio antes de utilizarlo. Ahí se ven también unas casitas que tuvimos que son estas, que eran también incompatibles con una ordenación urbana de esto, y ahí tuvimos que hacer un trozo de barrio en Cueto para relocalizar a esos dueños de los que son estas zonas, en las que después de muchas discusiones y de mucho trabajo conseguimos relocalizarlos a entera satisfacción de ellos. Bien, y hasta aquí hemos llegado. Este es un poco el recorrido de estos años en los que el urbanismo ha ido, en algún momento ha sido revolucionario, pero en otros momentos ha tenido que traer a recoger modelos antiguos, como los de los ensanches, porque nunca hay que abandonar la historia. Esta es una forma de ir aprendiendo para avanzar. Y nada más, espero no haberles aburrido.